Thank you. Buenas tardes a todos y a todas. Como has percibido, soy portuguesa y voy a intentar hablar en español. Espero que me comprendan. Todavía pienso que voy a intentar hablar mejor que Cristiano Ronaldo, que está aquí há más tiempo que yo. Bueno, mi comunicación es, como vosotros pueden ver, tener nuevas masculinidades a través dos discursos de jóvenes portugueses. E no segundo PowerPoint tenho esta frase que diz: vivimos num mundo gendered. Esta palavra gendered, prefiro dizer em inglês, porque penso que é mais compreensível, porque é penetrante, incorporado, é uma palavra que penetra na sociedade. El argumento sobre os mecanismos que as pessoas vivem em mundo de género podem dividir opiniões sobre diferentes perspectivas e possibilidades de sua renovação. Penso que isto é claro para todos nós. Esto porque hay una falsa clarividencia en relación con el entendimiento de género que clasifica a las personas en la base de forma en que actúan, cómo hablan, cómo se mueven, cómo falan, cómo hablan, cómo se presentan, etc. Nos, durante la mañana ha oído esto permanentemente. Esta certeza de sociedade gendered ha venido criando inquietudes e provoca na academia efecto de busca incesante sobre como dar sentido a esta característica que surge como omnipresente en las sociedades. Aunque durante muchos años el foco del conocimiento gendered se dirigera hacia las mujeres, pues eran ellas que los investigadores veían como extrañas y con necesidades de explicación. Allá los hombres, por lo contrario, fueron pensados como sujetos que sin interés y sin significado. Esta normalización, entre comas, normalización masculina, creó durante mucho tiempo invisibilidades. Y es un poco sobre estas invisibilidades que voy a hablar. Sin embargo, las alteraciones de la modernidad intensificadas durante los años 60 por el mundo occidental, porque mañana ya oímos hablar de cosas diferentes, de mundos diferentes, y en los años 70 en Portugal, permitieron cambiar la vida de las mujeres y de los hombres, especialmente sus expectativas en cuestión de derechos humanos y en relaciones de género, dejando emerger nuevas condiciones que permiten pensar el concepto de masculinidad. Aunque el concepto de masculinidad en su génesis asenta a la convicción de unidad, permanencia y continuidad, hace hoy parte de una gama más amplia de entendimientos y posibilidades. Esto y otros conceptos, como por ejemplo familias, sexualidad, feminidad, hoy surgen organizados como en el plural y tal como señala Plumer, eles estão reorganizados com múltiplas formas de ser gendered, incluso quando há patrones dominadores. Sin embargo, hoy percibimos que persisten mecanismos de regulación que clasifican el concepto de masculinidad como algo naturalmente garantido y estanco, con representaciones y prácticas de referencia que socialmente legitiman una organización social de masculinidad. Lo que parece a menudo es una organización, como ha dicho Bourdieu,
para una apariencia biológica intencionalmente producida tanto en los cuerpos como nos cerebros por un largo proceso de socialización do biológico y biologización do social. Esto que invierte la relación entre las causas y los efectos y determina una especie de construcción social naturalizada. En refuerzo, subrayamos que existen mecanismos de hegemonía que operan por invisibilidad y que retiran la posibilidad crítica, o sea, la posibilidad de autocronización, tal como pensada por Beck, o la capacidad de monitoreo reflexivo, tal como pensada por Giddens. Cuando hoy tratamos de discutir y problematizar las lógicas de masculinidad de jóvenes, chicos y chicas portugueses, organizam a partir de su cotidiano, é possível compreender como persistem e coexistem significados de masculinidade, que interactuam ao mesmo tempo, assumindo uma plasticidade que reorganizações múltiplas formas que aparentemente parecem incluso contraditórias e que reflejam a complementaridade de la modernidad y la complejidad de la modernidad. Así que hoy nos proponemos compartir algunas de las conclusiones extraídas de una investigación de carácter exploratorio que ha sido desarrollada por un equipo de mi centro de investigación y sobre el tema bullying homofóbico, cruzando con las cuestiones de las masculinidades. En esta investigación ha realizado 5 focus group, 3 chicos y chicas mixto, uno solo de un chico y uno solo de chicas, que tengan como edades 13 y 16 años y que frecuentaban este año el colegio. Paralelamente, y siempre que los datos me lo permitan, voy a comparar con una otra investigación por mí realizada con jóvenes un poco mayores, de 17 y 23 años, que en 2007-2008 frecuentaban enseñanza superior. Con 10 años de intervalo voy a tratar de realzar los cambios y las continuidades con la lente dirigida a las cuestiones masculinas. Lo que aquí traemos son algunas de las reflexiones hechas a partir de un pequeño ejercicio enseñando 3 imágenes y hemos realizado con jóvenes y que nos permitan, por un lado, lanzar la discusión con relación a la instrumentalización de las concepciones hegemónicas de masculinidad y la persistencia de mecanismos de hegemonía que operan por invisibilidad y, por otro lado, para dar lugar a un manifiesto sentido de cambio de actitudes y valores. Las primeras imágenes que presentaban los jóvenes, enseñar la imagen 1 y 2, tenía nuestro propósito de recurrir a una imagen que circula en el espacio público, en carteles, revistas, tele, Facebook. Y marca, ayer ha estado en mi Facebook esta imagen, y marca la representación del hombre moderno, delgado y musculado, con pectorales y abdominales definidos. Estas fueron también las descripciones usadas por los jóvenes que cuando vieron las figuras hicieron comentarios alusivos a los patrones de belleza actuales. Sin embargo, lo que percibimos es que el cuerpo es un componente central en la era de la modernidad, dada la centralidad que ocupa en la vida cotidiana de estos jóvenes, como un ideal mesomorfo, cuerpo atlético, de referencia al deporte y las estrellas pop, las figuras pop, de música pop, con las más jóvenes reproduciendo cánones bodybuildingers. Uno dos chicos refieren
que o corpo era parecido com o da imagem e pois estava muito cerca de ponerse igual. Este foi também o sentido dado por las jóvenes de la investigación realizada en 2007 y 2008, que se flajan en valores inherentes a la normalización sexual dos corpos con finalidades estéticas, reveladoras de estereotipos pensados en masculino y femenino. Sus discursos, estos, son denunciadores también revelador de un cuerpo masculino que refleja rendimiento, performance, entroncado y musculoso y que surgen como consumidores de una debilidad y performance estética. La democratización de la cirugía plástica en los jóvenes de 2007 y 2008 surge confirmada por jóvenes que afirman que están haciendo cambios nos peitos, nas piernas, na barriga, nos dientes, com implante dental, como vocês podem ver neste discurso dos jovens 2007 e 2008. Estas imagens, as do modelo que ha passado, estão também associadas a práticas que remetem a las creencias sobre o género circunscritas por mecanismos de regulación de roles de género. En particular porque estas imágenes buscaban vender productos para el consumo doméstico y por eso se dirigían a mujeres, como enseña una joven chica, como ustedes pueden ver en PowerPoint. Aunque la imagen de la publicidad ha mostrado a un hombre en un contexto de espacio privado, cuartos de la casa, y que imagen la cuenta de una realidad que no es real. No contradicen, por ejemplo, por eso la norma. Es una imagen ficticia que nos vemos con aquellas dos imágenes de dos modelos. Paralelamente, los discursos remeten a un cuerpo erotizado y a una orden de género institucionalizada por heteronormatividad que estructura e incorpora deseos heterosexuales como naturalmente legitimados. Esta imagen de un hombre físicamente atractivo y desejable desde el punto de vista sexual remite al cuerpo visible, objeto de mirada sexualizada. A pesar de esta figura aparecer sola, su mirada y postura le sugieren un pensado como objeto de una mirada femenina, es decir, este modelo de cuerpo visiblemente disponible se orienta así a un componente erótico, reforzando rasgos de disponibilidad sexual percibido por las jóvenes como llamando atención de las señoras chicas y de los gays. En la continuidad de la discusión sobre los entendimientos por patrones de belleza remeten la necesidad de alimentar los mencionados cánones de belleza de forma a mantenerse más sociales y en las redes sociales, especialmente en Instagram. Sobre esto, una joven, por ejemplo, dice esto. Aunque a propósito de las redes sociales, se percebe que estas están omnipresentes en la vida de los jóvenes y surgen como herramientas determinantes de unas relaciones amorosas, siendo la motivación para iniciar los novios el hecho que el chico sea muy seguido en la red social y esta forma también ella, la novia, gana seguidores tal como refleja este discurso. En esta discusión sobre las redes sociales percibimos que el cuerpo femenino aparece instrumentalizado como una forma de provocar un aumento desejable de sociabilidad de la joven que no lo muestra. Estas son prácticas que cargan la doble estándar y que hay estos comportamientos de las niñas como un objeto de críticas y, contrariamente, los muchachos, cuando estos adoptan un comportamiento exhibicionista, muestran su cuerpo en las redes sociales, los mismos se perciben como absolutamente normativa.
lo que percebemos es que hay un doble estándar que persiste en dar estatuto de libre uso del cuerpo masculino y que sigue encadenando la exposición del cuerpo del femenino en sus diversos espacios sociales y que cuando esta situación es contraria asume un sentido indecoroso. En suma, en esta discusión del cuerpo, los sujetos de autoconstrucción se percibe la necesidad de sumisión y disciplina del cuerpo-objeto. En Bourdieu, la corporeidad surge como un vehículo a través del cual el sujeto aprende cual social y reproduce el orden del mundo. As outras duas imagens eram estas, Cristiano Ronaldo e Liam. Foram nosso propósito recorrer a uma imagem que potencie debate sobre a exteriorização de sentimentos manifestados a través de llanto, en especial en público por las figuras conocidas por los jóvenes, en particular el cantante y el deportista, futbolista. Algunas de las primeras reacciones de algunos jóvenes es asumir este llanto la posibilidad de manifestación de alegría. En el caso de que se produzca un cambio en la calidad de la información, se debe tener en cuenta que el acto de llorar aparece como una imagen de exposición de sentimientos y sensibilidades asumidas en el sexo masculino como un patrón moral que constrañe por el sentido de debilidad, especialmente cuando se hace en público. Sin embargo, la postura al compartimento cristalizado, socialmente aceptado y reconocible en que los hombres como seres fuertes, insensibles, estandartizado, como el dicho popular, un hombre no llora, perdón, no llora. Es como por estes jóvenes pensado como algo que forma parte do tempo pasado, referenciado como el comportamiento del padre y contrariamente muy visible en la madre. Se hace evidente que se refiere a actitude de llorar por causas ligadas al hecho de estar lejos de la familia o de los amigos, por los pares, por ejemplo, los chicos y las chicas, es muy importante en esta edad y otras también. Y esta fue la explicación dada para el llanto de la estrella pop de One Direction. Es decir, lo que se percibe es que los varios discursos de las jóvenes se distancian de las posturas ocultas del pasado y las afirman como un acto humano y ante todo como una demostración de sentimientos y en el caso específico de algunos chicos afirmando que el grupo también lloraba. Aunque la discusión en relación a estas cuatro imágenes pasadas fueran sucedido con entusiasmo, con bastante gana, una mayor dinámica, ganaba una mayor dinámica, así que es, cuando mostraban las próximas imágenes. Fue en este duas imágenes de Conchita Wurst y Salvador Sobral, que son dos conocidos cantantes que ha ganado la Eurovisión. Fue nuestro propósito recurrir a imágenes que de alguna forma muestren personas que viven fuera de las normas de género y que viven en non conformidad o que manifestem públicamente maneirismos de delicadeza y fragilidad. Ambas fotos se referían a estos cantantes de estas imágenes. En los discursos de los jóvenes participantes fue evidente algunas conductas que permanecen y dan continuidad a estereotipos y a sentidos homofóbicos y el sentido de una masculinidad que incorpora valores heteronormativos. La imagen de Conchita remitía siempre a un estado de confusión y las primeras discusiones eran siempre en función de cómo iban a clasificar esta persona. Yo diría que revelaban una necesidad de arreglar de acuerdo con la orden natural binario entre hombre y mujer.
No podemos olvidar que durante mucho tiempo, cerca de 200 años, circulan discursos dominantes edificados en nociones binarias de género. Y estos trazan límites sociales que definen la verdad, masculinidad versus feminidad, distanciando objetivamente una de la otra. No largo, los discursos, los que los jóvenes clasifican como la Conchita de forma estereotipada, como sensual, efeminada, andrógena, pervertida en sus gustos sexuales. Atribuyen al cuerpo un especial espacio donde está inscrito un conjunto de pertenencias sociales, culturales, un cuerpo sujeto de intentos modelización de gendered. A ejemplo de esto es este discurso. En la imagen de Salvador Sobral, la apreciación hizo sobre la base de características de fragilidad y sensibilidad y sus manerismos corporales que surgen asociados a estereotipos de homosexualidad y su relación con femenino que se distancian de la verdadera masculinidad, tal como vosotros pueden ver con nuestro discurso. Este discurso aparece una imagen copiada y reproducida de los discursos de jóvenes do Focus Group que ha feito en 2007 y 2008, cuando retratan que los gays como poseedores de características efeminadas, físicas y sociales con desempeño de roles tradicionalmente asociados a las mujeres y en forma negativa revelan repudio por lo invertido y por las prácticas de homosexualidad masculina. En este contexto producen afirmaciones que se declaran y aceptan de otro, no mundo do outro, com terminologias que retratam bem a fronteira entre eu e o outro. É como que uma temática da homossexualidade com um discurso exterior a si mesmos. Em particular, percebemos por estes dois diálogos. Los dos estudios, separados por 10 años, muestran jóvenes con discursos semejantes, dando visibilidad a los entendimientos homofóbicos y cuando no lo hacen, consideran a sí mismos que aceptan las homosexuales pensando en abstrato. Porém, todavía, estes jóvenes aceitam tenerlos, os jóvenes de Focus Group 2007-2008, aceitam tenerlos como amigos, aceitam hablar con eles naturalmente en público. Sin embargo, merece de nuestra parte subrayar que empiezan surgir prácticas y consecuentemente entendimientos sobre esas prácticas que muestran una clara diferencia. Si los jóvenes de 2007-2008 portugueses aceptan la homosexualidad, chicos y chicas, homos y lesbianas, aparece como una práctica más ligada ao nível da razão, do pensamento, uma prática informada pela modernidade, mas uma prática que é mais do conhecimento e menos das atitudes. Los jóvenes de 2007, quero destacar e quero que um registro de cambio, é que os grupos hablaram de prácticas concretas de parejas de lesbianas en la escuela, de grupos de niñas, de chicas y chicos que asumen su bisexualidad. Como puedes ver en este PPT, situación nunca encontrada por los grupos 2007 y 2008, que fue siempre una respuestas heteronormativas y muy negativas. Por eso llamamos a la atención sobre la presencia de prácticas y entendimientos positivos asociados a una normatividad lesbiana y bisexualidad, sin presencia del mismo entendimiento en relación a homosexualidad. Y esto es una parte que es preciso refletir, porque a homosexualidad ha siempre estado omiso.
Es decir, que la homonormatividad lesbiana, así designada por nos, homonormatividad lesbiana, surge a través de mecanismos de normalización de intimidad con la concepción de la visibilidad de compartimentos lésbicos en la escuela, la normativa lesbiana y bisexual, aunque surgen como disruptivas y sean percibidas como algo indisciplinado y perturbador por el enfrentamiento inicial como algo inovador. Por exemplo, uma das chicas ha dito a dificuldade de estar en un balneario femenino y de exponer su cuerpo bajo de la posibilidad de ser observadas por su colega que ha dito que era bisexual. Mas este pensamento ha pasado y ahora es aceptado. Se percebe también que es una homonormalización lesbiana entre el cotidiano juvenil a través del ejemplo de juegos de web, donde personajes asumen una orientación homo, como les juego Overworks, tal como refere dos jóvenes. Para mi conclusión, reforzamos la idea de que la masculinidad, pensada como calidad única del biológico constante del hombre y que dicta su comportamiento, trascendiendo el tiempo y el espacio, no existe más. Es decir, que hoy pretendo subrayar es que sea, el alcance del concepto de masculinidad. Lo que percibimos en detalle es que la lente tendrá de forma transversal, pasando diferentes dimensiones de análisis, retratar la complementariedad propia de la configuración neta, fluida, ligera y un entendimiento paradójico. Percibimos una sociedad en que las cuestiones de género y masculinidad, así como otras, coloca a las personas en una situación de género de realidad compleja y global y que por un lado influye y limita los niveles de autonomía y por otro, en contextos plurales y difusos, crea espacio para una permanente reformulación de modelos identitarios. A partir de una lectura sobresaliente, la interseccionalidad, las masculinidades deben estar insertas en las relaciones de género, donde se sobreponen interacciones multidimensionales, diferenciaciones de poder que se escriben como la vida de las personas, como en la de las instituciones, y donde emergen diferentes significados que se interactúan al mismo tiempo en las fuerzas hegemónicas y subordinadas. En este contexto, la discusión analítica de masculinidad evoluciona en el sentido de la existencia de prácticas que permiten efectivamente conductas de dominación intergénero, intragénero, en forma de ser hombre y mujer o de la orientación sexual, correspondiendo a una ideal cultural de masculinidad. Sin embargo, las diferentes posiciones de género sumisas a una contextualización social, histórica y cultural deben conquistar nuevas formas y que se debe pretender que estas metamorfosis asuman una hegemonía estándar más humana, privilegiando los derechos humanos, conduciendo a la extensión de jerarquías de género que promueven las desigualdades, tal como nos dice Connell y Butler. El desafío pasa por recentrar a partir del paradigma moderno la sexualidad, la identidad de género, concepciones, representaciones y sentidos asociados a un entendimiento de masculinidad plural, heterogénea, representada a través de las lógicas subjetivas de construcción y reconstrucción que aceptan la diversidad como norma.
Esta es mi comunicación que quería dejar aquí hoy, la diversidad como norma. Gracias. Gracias.